Traders, muy atentos porque en el vídeo de hoy os traemos algo muy especial. Y es que os vamos a enseñar paso a paso una estrategia con tan solo 2 indicadores y con la cual incluso aquellos que no sepáis demasiado sobre trading vais a poder ganar dinero de forma prácticamente automática. De ahí que la llamemos una estrategia de copia y pega, ya que no tendréis que hacer nada más que seguir nuestras instrucciones y empezar a mejorar vuestros profits. Podéis empezar a probarla directamente en el torneo de trading que estamos haciendo para nuestra comunidad. Puedes registrarte directamente desde el enlace que os dejamos en la descripción y sí, os podréis repartir un premio de $6.000. Y ya somos más de 7.500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción. Estamos en temporalidad de 1 minuto, ya que es de un estilo más orientado hacia el scalping o al day trading. Así que después de verlo primero para entenderlo mejor en temporalidades un poco más altas, bajaremos a 1 y 5 minutos y aplicaremos la estrategia y la aplicaremos de forma que prácticamente todos los días tengamos entre 2 y 4 señales que podamos aprovechar. Pero antes, como os digo, para que lo veáis mejor, nos vamos a temporalidad horaria y en la parte de indicadores buscamos el llamado VBANS Stop Trend, un indicador que funciona especialmente bien, pero que de momento aún no es demasiado conocido, algo que podemos aprovechar para sacarle la máxima rentabilidad al mercado. En la parte de configuración podemos cambiar algunas cosas de su estética, como por ejemplo el grosor y la intensidad de estas zonas que actuarán como líneas marcándonos los cambios de tendencia de una forma muy clara. En la parte de inputs cambiaremos el 20 que nos viene por defecto por 60. Y ya tendremos listo nuestro primer indicador. Ya estáis viendo que es muy sencillo y lo más importante son estos puntos verdes o rojos que nos indican que la tendencia dinámica ha sido rota justo en ese punto, como aquí a la baja o en esta zona al alza. Ya de por sí, si buscáramos zonas de soporte en los rangos que se producen antes de que exista ese cambio de tendencia, podríamos ajustar operaciones de este estilo e incluso en temporalidad horaria, solamente con este indicador ya estaríamos generando una rentabilidad, buscando eso, un ratio 1,51 que en temporalidad tan alta ya sería el equivalente a más de un 3,5% en spot. El rango en este caso de distribución sería más o menos así. La zona superior sería esta de aquí, que si os fijáis anteriormente actuó como resistencia, luego como soporte y después de nuevo otra vez como resistencia. Así que después de que se nos marcara esta señal, colocaríamos ese stop loss por ahí encima y ratio de nuevo 1,51, sacando una operación que en spot sería casi de otro 3%. Y si seguimos avanzando, ya veis la gran efectividad que tienen estas señales, aunque tuviéramos solamente conocimientos básicos de price action. Otro pequeño rango con la salida de liquidez por la parte de abajo, con lo cual aquí tendríamos más o menos nuestro soporte, entrada en la ruptura de esa tendencia, stop loss por debajo y ratio operacional 1,51, en este caso superando el 6%.
y ya claro, si dejáramos correr la operación, aún podríamos cobrar un poco más. Este sería el primer paso de nuestra estrategia. Obviamente vamos a necesitar añadir otro indicador para filtrar mejor las operaciones en temporalidades más bajas. Pero sobre todo quiero que os quedéis con esta primera regla, y es que su efectividad a largo plazo se basa en ser completamente estrictos con estos ratios operacionales. En este caso no nos vale eso de dejar correr la operación un poquito más a ver si seguimos ganando más porcentaje. Con esta estrategia debemos ser completamente estrictos con ese ratio 1,5 a 1. En otro tipo de estrategia sí que podríamos variarlo un poco, pero en este caso quiero que os quedéis con esta primera regla. Nunca paséis del 1,5 a 1. Ya que lo que pretendemos es automatizar los procesos de la forma más rentable a largo plazo, y este es el ratio operacional con mayor win rate de todos. Por eso este vídeo se llama la estrategia de copiar y pegar, para que literalmente copiéis todo lo que os decimos y así ganaréis dinero. Y ahora añadiremos el segundo indicador, un conocido del canal y que ya estamos acostumbrados a utilizar bastantes veces, como es el SSL Hybrid. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuración y cambiar algunas cosas. En la parte de estilo prácticamente quitaremos todo, solo nos interesan las bandas principales, que son las que nos ayudarán a filtrar nuestras entradas. En la parte de inputs, en esta ocasión también cambiaremos algunas cosas. En el SSL1 Baseline Type cambiaremos el HMA por Kiyun V2 y en su longitud el 60 por 200. Si seguimos bajando veremos más opciones que podéis chequear según al activo que estéis operando, pero nosotros recomendamos esta configuración en concreto ya que es la más genérica y también la más fácil de entender. Y aquí tendríamos ya nuestro setup principal de dos indicadores que nos añade una confirmación más para llegar a coger tendencias prácticamente desde su inicio. En este caso vemos que la marca del B-Bands es exactamente aquí. En una hora, por supuesto, vemos que incluso nos daría una mejor entrada simplemente siguiendo estas señales y la tendencia continuaría subiendo. Pero claro, siempre es mejor llegar a tener otra confirmación extra que en este caso nos la da el otro indicador. Claro, en este caso puede parecer que es contraproducente, pero todo esto está orientado, a cuando estemos operando en temporalidad de 1 minuto, que será la mayoría de las veces. Siempre podemos tener una cuenta donde utilicemos esta estrategia en temporalidades altas para asegurar beneficios comprando en spot o con poco apalancamiento, y luego otra cuenta donde hagamos nuestro scalping y day trading. Y ahora prepararos porque se vienen las reglas de verdad. Cuándo debemos entrar y cuándo no, porque ya no podemos entrar, como veis, cada vez que se nos marquen estas señales ni cada vez que el precio se cruce en el otro indicador, sino que debemos adoptar unas reglas más concretas. La primera de ellas es que nunca debemos buscar ningún tipo de operación cuando el SSL Hybrid está de esta forma, es decir, que veamos que va cambiando de color todo el rato, de azul a rojo, de rojo a azul, otra vez de azul a rojo, otra vez de rojo a azul, etcétera, etcétera, ya que esto nos marca que estamos en una lateralización. Y claro, no tendría sentido buscar operaciones tendenciales dentro de un rango donde el precio está lateralizado.
avanzando. Y aquí viene una de las primeras reglas numéricas que tendremos con esta estrategia. Y es que, entonces, cuando interpretamos que el precio no está lateralizando y sí podemos buscar una entrada, muy sencillo, cuando una zona completamente azul o completamente roja contenga más de 10 velas, en ese caso ya podremos reiniciar la búsqueda de nuestra entrada. Es decir, tenemos una zona roja de más de 10 velas y luego una zona azul de 3, 4, 5, 6 velas. Después ya volvemos a tener esa media de color rojo, con lo cual esta zona no contaría como azul. Después, al volverse a poner la media roja y tener un espacio de 10 velas, entonces sí contaría como rojo, y en el caso de que se pusiera ya azul a partir de esas 10 velas, ya contaría como un cambio de tendencia completo, como por ejemplo en esta zona de aquí, donde vemos que ya se cambia azul después de una zona de más de 10 velas siendo roja, que en este caso son 50 velas, pero bueno, con que sean 10 ya cuenta para ese reinicio. Por otra parte, otra de las reglas es que cuando tengamos las señales del V-Bands y coincidan también con nuestra media, dando lugar a que podemos lanzar una operación, solamente podremos hacerlo si ese cambio de color de la media se produce 3 velas antes o 3 velas después. Justo aquí tenemos un ejemplo muy claro de una operación que no se debería tomar. ¿Por qué? Porque desde que se cambia ese color rojo a color azul ya tendríamos estas 3 velas. Y la señal del V-Band se produce al finalizar la cuarta, con lo cual desecharemos esta operación porque ya es tarde. Y en este momento muchos os preguntaréis, pero ¿por qué si solamente es una vela de un minuto? ¿Por qué no podríamos entrar? Quizás si entrarais en operaciones de este estilo tras haber pasado esa tercera vela, muchas de ellas os saldrían en positivo, pero hemos estudiado esta estrategia matemáticamente a largo plazo y si hacéis esas operaciones sin tener en cuenta esta regla, bajaréis muchísimo vuestro win rate y, como os digo, a largo plazo no merece la pena. Estamos operando en un minuto, debemos ser muy estrictos y hacerle caso a todas las reglas para acabar ganando dinero a largo plazo. Eso es una de las cosas más importantes en el mundo del trading. Ser completamente disciplinados y más aún si estamos en temporalidades tan bajas donde todo puede cambiar en un minuto. De hecho, podéis ver cómo si hubiéramos cogido esta operación, podemos ver cómo no saldríamos en positivo. Por poco, pero perderíamos dinero. Un poco más adelante podemos ver cómo ese cambio de color sí que tiene 10 velas dentro de zona roja después de ese cambio de color y aquí se produce la señal. ¿Qué ocurre? Que obviamente estamos muy lejos de esas 3 velas máximas, con lo cual tampoco entraríamos y como veis el precio se daría la vuelta y si hubiéramos entrado perderíamos esa operación. Un poco más adelante podemos ver un caso similar donde ese cambio de color después de tener la señal también se produce mucho más allá de esas 3 velas. En este caso la operación hubiera salido bien, pero es lo que os digo, a largo plazo perderéis más dinero haciéndolo así, pero es lo que os dije, a largo plazo sale más rentable no tomar estas operaciones y centrarnos solo en estas, las que sí cumplen todas las reglas. Tenemos señal positiva, una zona de soporte muy clara, cambia de color la media de rojo a azul, detectamos que la media roja de la que venimos tiene más de 10 velas y justo cuando nos sale esa señal aún es solamente la segunda vela después de ese cambio de color.
colocamos nuestro stop loss por debajo de ese soporte que hemos calculado y vemos que la señal es correcta porque se produce en la segunda vela después de que la media cambiara de color. Entonces está entre esas tres primeras velas. Lo primero de todo, buscamos ese soporte perfecto donde colocaremos nuestro stop loss basándonos en nuestros conocimientos básicos de price action. Entramos en el cierre de esa vela, nuestro stop loss por debajo de ese soporte y nuestro take profit, como siempre, en ratio 1,5:1. Y ahora sí, hemos realizado una operación perfecta y de forma prácticamente automática, solamente siguiendo estas reglas. De nuevo, un poco más adelante tenemos otra gran zona de consolidación donde el precio está lateralizando y luego, como siempre, un poco de volatilidad un poco antes de que se cierre el mercado tradicional. Siempre solemos tener volatilidad hacia esas horas y también en ese espacio de tiempo de la apertura de la sesión americana. Pero bueno, aún así, bajo nuestras reglas no deberíamos entrar en ninguna de estas señales, ya que en ningún momento se cumple ni la regla de las 10 velas de cambio de color, ni la regla de entrada de las 3 velas anteriores o posteriores. Sin embargo, un poco más adelante sí que tenemos esta entrada aquí que viene de un cambio de color de la media y además de un espacio de más de 10 velas, de 15 exactamente, y justo esa entrada se produce en la segunda vela después de ese cambio de color. Buscamos nuestra zona de soporte perfecta, que sería más o menos por aquí. Obviamente en un minuto los soportes podéis ajustarlos un poco más. Yo me estoy fiando de toda esta zona de aquí, por ejemplo, y ya con todas las reglas cumplidas colocaremos nuestro stop loss por debajo de ese soporte y ratio 1,5:1 para clavar de nuevo otra operación. Al estar operando en temporalidad de un minuto, mi consejo es que siempre echéis un ojo a cómo se va distribuyendo el precio en la zona anterior a la que estáis operando para ajustar al máximo ese soporte y así mejorar aún más vuestras operaciones. Por supuesto, eso ya depende un poco más de vuestro conocimiento sobre price action, pero yo creo que temas de soportes y resistencias son bastante sencillos de detectar para cualquiera. Si vemos pequeños rangos en todas estas zonas, pues claramente sabemos que este punto es el perfecto para colocar nuestro stop loss y a partir de ahí buscar nuestro ratio 1,5:1. Y para todos aquellos que también os guste el scalping y el day trading, pero no queráis operar en temporalidad tan baja de un minuto, podéis utilizar las mismas reglas prácticamente exactas, pero en 5 minutos. Aquí, por ejemplo, venimos de un cambio de color de rojo a azul de más de 10 velas. En las primeras 3 velas tenemos esa señal, colocamos nuestro take profit, stop loss siempre por debajo de los mínimos estructurales anteriores, buscando la zona de mejor soporte posible y ratio, como siempre, 1,5:1. Ahí tenemos de nuevo otra operación, en este caso en 5 minutos. Podemos ver aquí esta señal de short, pero si os fijáis ya han pasado bastantes más de 3 velas, con lo cual esta operación no la tomamos. Sin embargo, un poco más adelante tenemos otra que también cumple las reglas. Cambio de rojo a azul, ese rojo era más de 10 velas, con lo cual nos cuenta perfectamente y la señal se produce en la segunda vela después del cambio. En este caso yo colocaría el soporte más o menos por aquí, ya que también, como veis, cubre todas estas zonas donde el precio ha estado interactuando las horas anteriores y nuestro take profit en ese ratio 1,5:1.
De nuevo, otra operación en positivo. Y así, con estos dos indicadores, copiando exactamente las reglas que os acabamos de decir, podéis estar generando un dinero extra prácticamente todos los días, ya que os saldrán estos setups de media entre 1, 2 y 4 veces al día. Y bien, con esto ya estaría, pero todos aquellos que queráis ir aún un paso más allá, podéis añadir también el llamado Range Oscillator. Lo colocamos y os aparecerá algo así. Nos vamos directamente a configuración. En la parte de estilo cambiaremos bastantes cosas. En primer lugar, cambiaremos de histograma a línea. Yo aquí, por ejemplo, voy a ponerle color amarillo para detectar todo mejor visualmente, y en la parte de abajo quitaremos la coloración de las velas, esto de aquí también, y lo único que nos va a interesar es esta parte de aquí, los niveles de sobrecompra y de sobreventa. En este caso, el de sobrecompra, por supuesto, lo colocaré en rojo y el de sobreventa en verde, un poco más grueso, y nos volvemos a la parte de inputs. Cambiaríamos el 26 por 60, la SMA la cambiaremos por una EMA, el Smoothing lo subiremos de 8 a 9, marcaremos que incluya las wicks en el rango, cambiaremos el HLC3 a Close para que nos marque mejor en cierre de vela. Por último, cambiaremos los niveles de Overbought de 70 a 60 y de Oversold de 30 a 40. Le damos a OK y ya tendríamos listo este oscilador que nos puede ayudar a filtrar aún más estas operaciones. Si cuando nos marquen las entradas según las reglas que hemos visto en este vídeo, la línea amarilla se encuentra dentro entre la media roja y la media verde, es decir, en este espacio de aquí, sí deberemos tomar la operación. Por el contrario, imaginaros que la línea amarilla, cuando nos marca nuestro setup, está, por ejemplo, aquí, muy fuera de la zona interior. Entonces no deberíamos tomar esa operación. Este indicador es muy básico, pero funciona muy bien para detectar este tipo de setups. Este de aquí, por ejemplo, que nos marca una señal de short bastante clara, ya justo en la segunda vela. Nosotros ahí, por nuestra estrategia inicial, también entraríamos, pero además tenemos la confirmación de que la línea amarilla se encuentra dentro del rango, entre ambas medias. ¿Qué ocurre? Que colocamos nuestro stop loss, por ejemplo, por encima de esta zona de máximos estructurales y colocamos nuestro ratio 1,51. De nuevo, la operación vuelve a salir en positiva. Si os fijáis en este ejemplo, que es el primero que os puse en este vídeo, si os fijáis un poco más adelante tenemos esta zona que es la que os puse de primer ejemplo en este vídeo, al principio de todo. Y os decía que en este caso no tomaríamos esta operación porque la señal se produce en la cuarta o quinta vela después de este cambio de coloración, con lo cual ya es bastante tarde. ¿Qué nos refleja el indicador inferior? Exactamente eso, que en este punto ya vamos muy tarde y la línea amarilla ya atravesó esa zona media y en esta zona ya no nos conviene entrar. Sin embargo, si esta ruptura se hubiera producido en este punto de aquí, dentro de la zona, ¿qué hubiera pasado? Que seguramente sí que hubiera salido una operación en positivo. Para que veáis lo importante que puede llegar a ser otra confirmación extra por parte de un oscilador que nos da un poco más de información. Pero bueno, ya os digo que masterizando esta estrategia y siguiendo las reglas que os hemos enseñado, no necesitáis para nada este indicador inferior. Os lo he añadido para todos aquellos que podáis tener TradingView de pago o poner un indicador en
en cada pestaña para tener también más de esos dos que os ofrece el gratuito. Y no queréis gastaros demasiado dinero en ese proceso de aprendizaje. Y ya para todos aquellos que queráis pasar al siguiente nivel, en la descripción tendréis como siempre el enlace a nuestra comunidad privada de Algo Traders, donde tendréis a disposición los mejores indicadores del mercado, que os ayudarán a mejorar vuestra rentabilidad o llegar a conseguirla en todo tipo de activos, criptomonedas, mercados tradicionales, forex, oro, en cualquiera. Y por supuesto, están construidos con ayuda de inteligencia artificial y te proporcionan toda la información que necesitas en cada momento para detectar los mejores puntos de entrada y salida. Sí, de forma prácticamente automática y siempre acompañado de los más de 500 miembros que ya forman parte de nuestra comunidad y los traders profesionales a los que les podrás preguntar cualquier tipo de duda las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Siempre estarás acompañado en este camino del trading. Echadle un ojo porque literalmente el 90% de la gente que los ha probado ya no puede dejar de utilizarlos y han conseguido cambiar su vida. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.